Hoy vamos a trabajar en el diseño de una polarización fija, pero en la zona activa, mis pollitos, en la zona activa. Recuérdense entonces que teníamos el circuitillo de polarización fija, ¿verdad? Con una resistencia RB, con una resistencia RC, la tensión colector emisor y la tensión de alimentación. Y ya habíamos visto, ¿verdad?, ampliamente que la parte de diseño era para calcular la corriente de base, la corriente de colector y la tensión colector emisora en el punto de operación. ¿Qué era el punto de operación? Precisamente aquí donde vamos a denotar si está en activa, saturación o corte. En el caso de las fórmulas de diseño, vimos entonces que era para calcular RB y para calcular RC. De tal forma que entonces este circuito quedara trabajando en alguna de las áreas respectivas. En este caso, el primer circuito que vamos a diseñar es para la zona activa. Entonces, recordémonos aquí qué era la zona activa. Recuerden que en la zona activa la idea era usar más o menos los niveles medios. ¿Medios de qué? De la corriente de colector. O sea, que esta corriente que pasara acá estuviera más o menos ubicada en la mitad entre 0 y ¿quién era este punto? Este punto era la IC máxima, ¿verdad? Era la IC máxima. Este punto era la IC máxima. ¿Cómo calculábamos la IC máxima? Hipotéticamente, ¿verdad? Era la tensión VCC entre la resistencia de colector. O sea, esta tensión dividido entre esta resistencia. Sin embargo, nosotros vimos también de que esta corriente máxima que está aquí también era un dato que podíamos encontrar en la hoja de datos técnicos, ¿verdad? En la hoja de datos técnicos del transistor. Ahora, esta tensión colector-emisor, la idea de esta tensión colector-emisor es que esté ubicada más o menos a la mitad, ¿entre qué? Entre 0 y este punto que sería la tensión, la VCC, o sea, esta VCC que yo estoy poniendo acá. Entonces podemos ver que rápidamente se nota ahí que en realidad para trabajar acá en la zona activa, la idea es que el transistor esté en un punto medio de corriente de colector emisor, o sea que la corriente que pase por aquí, esta IC, sea más o menos la mitad de la máxima que soporta, y después que esta tensión colector emisor también sea más o menos la mitad de la tensión VCC, Entonces, partiendo de eso, vamos a tener nuestro primer criterio de ingeniería, que es el siguiente: es que esta corriente, que ahora va a ser la ICQ y que a su vez también, entonces, la Q cambia, ¿por qué? Por una A, ¿por qué? Porque estamos en la zona activa, ¿verdad? Entonces, la ICA, o sea, la corriente colector en activa, la idea es que sea el 50% de la IC máxima. O sea que aquí yo tengo la IC máxima de trabajo, la IC máxima, ¿verdad?, de trabajo que yo voy a tener aquí. Entonces, esta IC de aquí debería ser aproximadamente el 50% ¿de quién? De esta IC máxima. Entonces, ese va a ser el primer criterio de ingeniería que vamos a tomar para trabajar en la zona activa. De que voy a trabajar con una IC igual al 50% de la IC máxima de trabajo que yo me voy a dar. Entonces, ese sería nuestro primer criterio de ingeniería. El segundo criterio de ingeniería que vamos a trabajar es para la tensión colector emisor en el punto de trabajo, en el punto de operación, que en este caso va a ser VCEA, ¿verdad? ¿Por qué VCEA? Porque estamos en activa y nos dice que es aproximadamente igual al 50% de la VCC. O sea que acá, para trabajar en activa, nosotros nos vamos a fijar en la VCC y vamos a decir que la tensión colector emisor debe ser aproximadamente igual al 50% de esta. Al 50% de esta tensión, y que la corriente que pasa por aquí IC debería ser aproximadamente igual al 50% de ¿quién? De mi IC máxima, ¿verdad? De mi IC máxima. Entonces, ya llevamos dos criterios de ingeniería. Uno, que la corriente de colector para activa va a ser igual al 50% de la corriente máxima, y que la tensión colector emisor
para activa va a ser igual al 50% de la tensión VCC. Por último, vamos a decir entonces que la IC, ya sabemos 50%, ¿verdad? Tensión colector emisor, el 50%. Y aquí nosotros vamos a usar entonces como beta o HFE el valor máximo. Recuerden que nosotros estamos trabajando con transistores. Este transistorcito de aquí, por ahorita, nosotros estamos trabajando con transistores de propósito general, ¿verdad? Con un encapsulado tipo TO92. Y vimos que para estos transistores nosotros podíamos tener una beta mínima, ¿verdad? Una beta mínima que era aproximadamente igual a 100, y también hay una beta máxima, ¿verdad?, que es aproximadamente de 300. Entonces, cuando estamos trabajando en activa, nosotros vamos a usar estos tres criterios de ingeniería. Vamos a hacer los cálculos usando una IC-A, una IC-Q en punto de operación activa del 50% de la corriente máxima. Vamos a usar una tensión colector emisor igual al 50% de la tensión VCC, y el valor de beta que vamos a usar es ese valor máximo, en este caso de 300. Evidentemente, si uso otro tipo de transistores también es válido. Prácticamente todos los transistores nos van a brindar una beta mínima y una beta máxima. Entonces, cuando trabajamos en activa usamos la beta máxima, y cuando trabajamos en saturación usamos la beta mínima. Eso era el criterio que habíamos visto. Entonces, partiendo de estos tres elementos de ingeniería, repito que IC va a ser el 50% de IC máxima, que la tensión colector emisor va a ser el 50% de la VCC, y que voy a usar la beta máxima que tengo. Entonces, ya con esos datos y las formulitas que habíamos visto de diseño, ¿cuáles son? Estas que están aquí. Recuerden que seguimos trabajando con estas fórmulas, ¿verdad? Estamos trabajando con las fórmulas de diseño, entonces, que me permiten calcular RB y RC, de tal forma que esta configuración quede trabajando en activa. Eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, vamos a resolver un ejemplito donde vamos a decir, bueno, a nivel general, solo como ejemplo, digamos que seguimos trabajando con el transistor 2N3904, que es un transistor NPN. Tenemos que la beta de este transistor es de 300, ¿verdad? Y aquí vamos a usar una fuente de 20 voltios, una fuente de 20 voltios. Y la beta de este transistor es de 300, la beta es de 300. Ahora, estamos usando una corriente máxima de 200 miliamperios. Recuerden, una corriente máxima de 200 miliamperios. Todos estos son datos, ¿verdad? Datos que ya yo puedo tener. Datos. ¿Por qué? El transistor ya lo escogí. La beta lo saco de la tabla. La tensión de alimentación yo me la di a 20 voltios. La IC máxima la sacamos de los datos técnicos. Entonces, todos estos son datos que ya yo tengo. No tengo que calcular. Ahora, tenemos aquí nuestra primera función, nuestra primera fórmula ingenieril, que decía que vamos a tomar que la IC A es el 50% de ¿quién? De esta IC máxima que me estoy dando. Entonces, para realizar ese cálculo, lo que tenemos aquí es que entonces ya aquí tenemos que para calcular la corriente de colector va a ser igual a un 50% de 200 miliamperios. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar que nuestra IC en punto de operación es 100 miliamperios. O sea, de aquí, esto es la IC Q, la IC en activa. Entonces, esa ahí va a ser el 50% de 200 miliamperios, obvio está que son 100 miliamperios. Entonces, ya yo sé que yo tengo que, por aquí, no puede circular más que 100 miliamperios. 100 miliamperios. ¿Por qué? Porque este es mi IC en activa. Mi IC en activa. Entonces, el valor de esta resistencia que yo tengo que calcular aquí, ¿qué es lo que tiene que garantizarme? Que por aquí pasen estos 100 miliamperios. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es que esta configuración trabaje en activa. Una vez que ya yo tengo precisamente
esta corriente, entonces podemos calcular la corriente de base. ¿Por qué? Porque aquí la corriente de base sigue siendo la misma formulita que nosotros habíamos visto al inicio, no cambia, que la IB es igual a IC dividido entre beta. Eso no ha cambiado. Entonces, como ya nosotros tenemos aquí la IC, que son 100 miliamperios, entonces simplemente sustituimos en la fórmula y me queda que mi corriente de base, repito, la corriente de base en activa son 333 microamperios. Entonces quiere decir que por aquí deberían decir, aquí debe circular una IC que debe ser de 100 miliamperios, ¿verdad? Y que por aquí debe circular una IB que debe ser igual a 333 microamperios. Entonces, lo que yo ando buscando es una resistencia de base que me deje pasar esta corriente y una resistencia de colector que me deje pasar esta corriente. En el caso de IC 100 miliamperios, en el caso de IB 333 microamperios. Eso es en realidad lo que nosotros andamos buscando. Recordámonos que aquí tenemos 20 voltios por aquello, ¿verdad? Y que la beta de este transistor es de 300. Que ya esos datillos los teníamos ¿a dónde? Aquí, ¿verdad? Ok. Entonces ya tenemos la corriente y ya calculamos la corriente que ocupamos para que eso esté en activa y la corriente de base que ocupamos para que eso esté en activa. Ok, partiendo de eso, nosotros podemos, aquí en este caso, entonces recuerden de la formulita, ¿verdad? Que me decía, la resistencia de base es VCC menos la tensión base emisor entre IBQ. Ok, VCC lo tengo que es 20, ¿verdad? Ya lo sustituí aquí en la fórmula. La tensión base emisor, ya sabemos que siempre la vamos a cambiar por 0,7 voltios. Aquí está. Y la corriente de base es esta que yo calculé aquí, que son 333 microamperios. Entonces sustituimos aquí y entonces aquí ahora al final lo que me va a quedar es entonces que la resistencia de base debe ser igual a 58 kilo ohms. Entonces eso quiere decir que esta resistencia que yo andaba buscando aquí debe ser igual a 58 kilo ohms. ¿Para qué? Para que me deje pasar por aquí una IB de 333 microamperios. Entonces ya calculé la resistencia que me permite tener una corriente de base para trabajar en activa. Una vez que ya yo haya hecho eso, entonces ahora sí, vamos a calcular la resistencia de colector. La resistencia de colector entonces lo hacemos con esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué era VCC? Ya sabemos que son 20 voltios, ¿verdad? Los tenemos aquí, ¿lo ven? VCC 20 voltios. Ahora me dicen que tengo que sustituir la tensión colector emisor en operación, pero recuerden ustedes que la tensión colector emisor era esta, ¿verdad? O sea que la tensión colector emisor en el punto de operación era igual, ¿a quién dijimos? Al 50% de VCC. Entonces, si esta VCC tiene un valor de 20 voltios, evidentemente el 50% de ella va a ser 10 voltios. Van a ser 10 voltios. Quiere decir que entonces, esta tensión colector-emisor, que ya la puse aquí, serían 10 voltios. ¿Por qué? Pues estoy trabajando en activa. Y nosotros dijimos aquí que el criterio de ingenieril nos decía que la zona activa, en la zona activa la tensión colector-emisor iba a ser de, bueno, para que no se nos olvide, iba a ser de, ¿verdad? El 50% de la tensión VCC. Si nosotros sustituimos todos estos datillos ahí, lo que vamos a obtener es simple y sencillamente que la resistencia de colector nos da 100 ohmios. Voy a ponerlo por aquí. La resistencia de colector es igual a 100 ohmios. A 100 ohmios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que
por aquí debe pasar una corriente de colector para que trabaje en activa. Y esta corriente de colector, según nuestros cálculos, debe ser de 100 miliamperios. Para que deje pasar una corriente IC, para que deje pasar, perdón, me equivoqué un toquecito. Muy bien, entonces, para que esta corriente circule por aquí, esta resistencia de colector debe ser igual a 100 ohmios. Ahora, aquí va a circular una corriente de base, ¿verdad? Una I base. Okay. Esta I base debe ser igual a 333 microamperios. Para que por aquí pase una corriente de 333 microamperios, entonces yo tengo que poner una resistencia de base que va a tener un valor de 58 kilo ohmios, de 58 kilo ohmios. Entonces, eso me asegura, ¿qué me aseguran estos valores? Me aseguran 4 cosas. La primera, que por aquí pase 333 microamperios. La segunda cosa, que por aquí pasen 100 microamperios. La tercera cosa que me va a asegurar eso es que esta tensión va a ser igual o aproximadamente igual a 10 voltios. ¿Por qué? Porque está en activa. Y la cuarta cosa era precisamente que esta configuración esté funcionando en activa. Entonces, de esa forma nosotros encontramos precisamente, ya hicimos los cálculos, 100 microamperios, 33 microamperios, 58 kiloohmios y 100 ohmios. Entonces ya diseñé un circuito en polarización fija para que trabaje en una zona activa, así de simple, usando las dos formulitas y estos 2 criterios de ingeniería, bueno, 3, porque recuerden que el tercer criterio de ingeniería, voy a retrocederme para que no se nos olvide, muy importante. ¿Cuáles eran los 3 criterios de ingeniería? Precisamente esto, ¿verdad? El primero, la corriente de colector debe ser igual al 50% de la IC máxima, la tensión colector emisor igual al 50% de VSC, y HFE debe ser el valor máximo que tengo registrado. Esos son los 3 criterios de ingeniería. Si le sumamos a esos criterios de ingeniería nuestras 2 formulitas, entonces tenemos 5 cosas, 2 fórmulas y 3 criterios de ingeniería que tenemos que manejar para poder diseñar un circuitico en actividad de colector. Acá la resistencia de base, este amperímetro que está aquí me va a decir la corriente de colector, la corriente de base, este me dice la corriente de emisor y esta la tensión colector emisor. Si nosotros encendemos la fuente, aquí está, en la fuente tenemos 20 voltios de alimentación y vemos entonces que la corriente de colector nos había dado 100 miliamperios. Vemos aquí que andamos en 101 miliamperios. Ya muy bien está el asunto. La corriente de base nos había dado 333 microamperios. Ahora aquí tenemos 334 microamperios. ¿Estamos bien? Si sumamos estas dos nos va a dar IE. Y vemos aquí que la tensión colector emisor tenía que haber dado ¿cuánto? 10 voltios y nos da 9,92. Entonces vemos de que es cierto. O sea, con los cálculos que hicimos, si ustedes ven aquí, esta resistencia, esta es la resistencia de colector y vemos aquí que nos dice que son 100 ohmios para que no hayan. Y vemos aquí que nos dice que esta es de 56K. Ojo, algo importante aquí. Observemos, 56 nos dio 58K. En los cálculos nos dio 58K. Pero aquí yo tengo 56K. ¿Por qué eso? Bueno, chicos, recuérdense, ya nosotros habíamos visto que no puedo encontrar valores de resistencia de cualquier valor, ¿cierto? Y entonces existen valores reales y valores teóricos. 58K, no hay una resistencia de 58K, entonces hay que buscar la que esté más cercana a 58K. La más cercana a 58K es 56K. Por eso
es que hay una resistencia aquí de 56K y no de 58. Entonces, una vez que yo encuentre el valor teórico, o sea, cuando nosotros hayamos encontrado este valor teórico de aquí, de RC, o este valor, voy a pasar para que no esté, o este valor de aquí, de RC, aquí estoy encontrando RC y aquí RB, entonces tengo que fijarme, ¿hay resistencias de 100 ohmios? No hay problema. ¿Hay resistencias de 58K? No. Ah, carajo. Entonces hay que buscar el valor más cercano. Aquí el valor más cercano eran 56K, pero vemos que no hay ningún problema porque prácticamente el circuito está trabajando exactamente donde nosotros lo queríamos, en activa. ¿Por qué? Porque tenemos la mitad de la corriente de colector que nos habíamos dado, de 200 miliamperios, tenemos la corriente de base que calculamos y, muy importante, la tensión colector-emisor del circuito está aproximadamente al 50% de la tensión de VCC, que son 20 voltios, Entonces aquí podemos ver nosotros que los cálculos nos dieron y nos funcionaron. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez vamos a diseñar un circuito para que nos quede en corte. Repito, vamos a diseñar un circuito para que nos quede en corte. Para eso vamos a repasar entonces qué era corte. Recuérdese que para que nos quede en corte, la idea es la siguiente, es que yo voy a tener que la corriente de colector, o sea, esta corriente debe ser muy baja y que la tensión colector-emisor debe ser muy alta. Entonces, partiendo de ese hecho, nosotros vamos a tener los siguientes criterios de ingeniería. Vamos a decir que la corriente de colector, repito, la corriente de colector debe ser igual siempre a 1 miliamperio. O sea, vamos a suponer que la corriente que está aquí es 1 miliamperio. La idea es que sea muy baja, entonces la vamos a tomar como 1 miliamperio. Entonces ese va a ser el primer criterio de ingeniería. Nuestro segundo criterio de ingeniería, o sea, ya tenemos aquí corriente de 1 miliamperio. Ahora, la tensión colector-emisor tiene que ser mucha. Recuerden que la idea, pero y aquí está, aquí hay un error, ¿verdad? Esto es corte, ¿verdad? Por aquello, esto es corte. Entonces, la idea aquí es que en corte tengamos muy poca corriente colector-emisor, por eso le estoy haciendo igual, solo a 1 miliamperio, y mucha tensión colector-emisor. Entonces, si ustedes ven, el segundo criterio de ingeniería es que la tensión colector-emisor en corte va a ser aproximadamente igual a un 95% de esta tensión de aquí. O sea, de la VCC debería ser igual a un 95%. A un 95% ¿de quién? De esta tensión. Ese sería el segundo criterio. Y el tercer criterio de ingeniería es que, igual que en activa, para corte, nosotros vamos a usar la beta máxima. Recuerden que aquí esto es corte, por aquello, ¿verdad? Se queda ahí la figura, pero estamos trabajando en corte. Entonces, tres criterios de ingeniería. La IC, que debe circular por aquí, o sea, por aquí va a tener que circular una corriente de colector. Y esa corriente de colector, para que trabaje en corte, debe ser igual a 1 miliamperio. Voy a tener aquí una tensión colector-emisor. Esta tensión colector-emisor debe ser enorme. Por lo tanto, en mi criterio de ingeniería voy a decir que esta VCE va a ser igual aproximadamente a un 95% de la VCC que estoy usando. O sea, de esta VCC yo voy a decir que aquí se va a quedar el 95%. Y por último, el último criterio de ingeniería es que, igual que en caso anterior, voy a usar la HF o beta máxima que tenga disponible. Obvio está que estamos hablando que, además de estos tres criterios, tengo que usar las dos formulitas básicas. Voy a retrocederme aquí porque quiero recordarles algo importante aquí. Ok, fíjense que no importa si aquí estamos trabajando en saturación, en activa,
o en corte, ¿verdad? Para que no se les olvide. Entonces, las fórmulas de diseño son las mismas, ¿verdad? Las fórmulas de diseño son las mismas. O sea, estas dos fórmulas son válidas para esta configuración. O sea, ¿cuál es esta configuración? Polarización fija. Vamos a cambiarlo aquí. Polarización fija, ¿verdad? O sea, esto es válido para... Estas fórmulas son válidas para polarización fija, ya sea en saturación, en activa o en corte. No hay que olvidarnos de eso. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros cambiemos a polarización fija con resistencia de emisor, o sea, si yo le meto aquí una resistencilla, estas fórmulas de diseño ya no sirven. Entonces, repito, estas fórmulas son válidas para polarización fija, sea en saturación, en corte o en activa, en cualquiera de las tres. Era para que no perder el panorama de lo que dónde está. Ya me adelanté montones, perdón. Aquí estamos aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí ustedes pueden ver que entonces ya tenemos nuestros tres criterios de ingeniería. Entonces, basados en eso, resolvamos un ejemplo que nos permita probar si esto es cierto. Muy bien, lo primero son los datos. Ok, tenemos nuestros datos. De nuevo, el mismo transistor, la misma beta, porque estamos usando una beta máxima. Sabemos de que aquí voy a usar 20 voltios, ¿verdad? Aquí están. Y que la 20 voltios. Y que la IC máxima es de 200 miliamperios. Seguimos con los mismos datos, ¿verdad? Datos de diseño. Que son los... Ok, primera condición de ingeniería, IC en corte es 1 miliamperio. Y la segunda, la tensión colector emisor va a ser igual a un 95% de la tensión VCC. Partiendo de eso, entonces calculamos VCC, por ejemplo. Entonces, la VCC, ¿a qué sería igual? Al 95% de 20 voltios. ¿Por qué? Porque ya yo dije que aquí íbamos a usar 20 voltios. ¿Dónde lo dijimos? Aquí, ¿verdad? En los datos. Entonces, el 95% de 20 voltios es 19 voltios. De aquí entonces que la tensión colector emisor debe ser igual a 19 voltios. O sea, la tensión que quede aquí debe ser 19 voltios. Ya tengo mi primer dato. ¿Para qué? Para que esto trabaje en corte. A partir de ahí ya teníamos entonces que 19 voltios, y entonces vamos a calcular la corriente de base. ¿Por qué podemos calcular la corriente de base? Porque recuérdense que el primer criterio de ingeniería que iba a usar es que la corriente de colector en corte va a ser 1 miliamperio, o sea, ya es un valor que tengo. Entonces, y la misma formulilla, la corriente de base sería la corriente de colector dividido entre beta. 1 miliamperio dividido en 300 me da 3,33 microamperios. O sea, la corriente de base en corte debe ser igual a 3,33 microamperios. Entonces, resumiendo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por aquí tiene que circular una corriente de base que va a ser igual a 33,3 microamperios. Que por aquí va a circular una corriente de colector y que va a ser igual a 1 miliamperio por criterio de ingeniería. Y que aquí tienen que haber 19 voltios. ¿Por qué? Por el segundo criterio de ingeniería. Entonces ya yo tengo, ¿qué me hace falta? Que, o sea, yo tengo que calcular ahora una resistencia de colector que me asegure que por aquí va a pasar 1 miliamperio. Tengo que calcular una resistencia de base que me asegure que por aquí van a pasar 3,33 microamperios. Cuando yo logre eso, voy a lograr que aquí hayan 19 voltios con una alimentación de 20 voltios. ¿Por qué? Porque en corte la idea es que la corriente de colector sea muy pequeña y la tensión colector emisor sea muy grande. Entonces ya tenemos los datos, ahora calculemos las resistencias.
Entonces, para la resistencia de base, pues usamos la formulita que ya sabemos, ¿verdad? Que es VCC por menos, perdón, aquí esto es un menos la tensión base emisor entre IB. IB 3,33, la tensión base emisor siempre es 0,7 voltios y VCC es esta que yo tengo aquí, que son 20 voltios y que me la di aquí entre los datos. Resolviendo esto voy a obtener que la resistencia de base me da un valor teórico de 57 mega ohmios. Si ustedes se fijan, no existe una resistencia de 5,7 megas, pero sí existe una de 5,6 megas. Entonces, de una vez, aquí ustedes dicen el valor práctico o el valor comercial va a ser de 5,6 megas. Entonces, ya tengo la resistencia aquí. Ya yo sé entonces aquí que aquí esta resistencia va a tener que ser de ¿qué? De 5,6 mega ohmios. ¿Para qué? Para que por aquí pase una corriente de base en corte de 3,33 microamperios. Ok, calculada esa resistencia, entonces vamos a calcular la resistencia de emisor. Aquí está la formulita que ya la conocemos, siempre es bueno repetirla para aprendérnosla. Si hacen todos estos cálculos nos va a dar una resistencia de 1 kilo ohmio. Vean que aquí de una vez yo no estoy expresando ni valores teóricos ni valores prácticos. ¿Por qué? Porque ya yo sé automáticamente que sí hay una resistencia de 1 K, no hay ningún problema. Si existe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí en este colector, esta RC va a tener que ser de 1 kilo ohmio. ¿Para qué? Para asegurarme que por aquí pase una corriente de colector en corte de 1 miliamperio. Entonces, si yo pongo una resistencia de base de 6 mega ohmios, una de colector de 1 kilo ohmio, entonces automáticamente se supone que este circuito va a estar trabajando en corte, dejándome pasar por el colector 1 miliamperio, por la base 3,33 microamperios, y en la tensión colector emisor debería haber aproximadamente 19 voltios. Tenemos el circuito de simulación de laboratorio para un circuito de polarización fija en corte. Tenemos el transistor, nuestra resistencia de base, nuestra resistencia de colector. Tenemos un amperímetro que nos va a medir la corriente de colector, un amperímetro que nos va a medir la corriente de base y un amperímetro que nos va a medir la corriente de emisor, que sigue siendo la suma de estos dos. Y este voltímetro de aquí me va a permitir medir la tensión colector emisor. Detengamos un momentito la simulación aquí para que está más claro. Nos va a permitir medir la tensión colector emisor. Si activamos la simulación podemos ver aquí lo siguiente. Recuerden que está en corte. Entonces, la corriente de colector la habíamos calculado ¿para cuánto? Para 1 microamperio, 1 miliamperio, y tenemos aquí 1,01 miliamperio. O sea, prácticamente tenemos la corriente que calculamos. Fíjense ustedes que la corriente de base es tan chiquitica que prácticamente en el amperímetro nos da 0. Recuerden que era 3,33 microamperios. No hay ningún problema porque era muy pequeña. Y vemos que la tensión colector emisor la teníamos para 19 voltios. ¿Y cuánto nos dio? 19 voltios. Vamos a repasar acá un poquitico de nuevo. Entonces tenemos aquí que ¿qué? 19 voltios. Vamos a cambiarla para verla bien. Tenemos 19 voltios de tensión colector emisor, una corriente de base de 3,33 microamperios, o sea, prácticamente 0, y una tensión colector emisor, que la vemos aquí, ¿verdad? Que tenía que ser de 19 voltios, porque es el 95% de estos 20 voltios. Entonces, si nos regresamos acá, vemos de que es cierto, tenemos 19 voltios de tensión colector emisor con una alimentación de 20 voltios, tenemos 1,01 miliamperio de corriente de colector, y en la base tenemos prácticamente 0 amperios, porque en realidad el valor es tan pequeño de 3,33 que en este caso el amperímetro no lo mide, ¿verdad? Porque es muy pequeño el valor.
Veamos el valor de la resistencia de RC, 1 kilo ohmio, para que vean ustedes que sí estamos trabajando con esos valores. Y la base tenemos 5,6 mega ohmios, como nos dieron los cálculos. Entonces quiere decir que nuestros cálculos están correctos. O sea, si nosotros hacemos esos cálculos y montamos este circuito, entonces este circuitico de aquí va a estar trabajando ¿en qué? Va a estar trabajando en corte. Entonces pudimos observar de que nuestros cálculos y criterios de ingeniería, que son muy importantes, es correcto. O sea, nos permiten calcular circuitos en saturación, en activa o en corte. Ok, aquí lo que tenemos es una tabla resumen. Ven, aquí yo les digo que esta es tabla resumen de criterios ingenieriles para el diseño de circuitos con transistores BJT, pero aquí muy importante, estos sirven para transistores de propósito general, de baja potencia, de encapsulados TO92. Voy a retrocederme bastante, pero para que no se nos olvide de dónde venimos, ¿verdad? Eso es muy importante tener aquí, ¿verdad? ¿Qué dijimos nosotros? Todos estos transistores son de carácter TO, ¿verdad? Ok, TO. Pero nosotros nos quedamos con ¿quiénes? Con estos, ¿verdad? Con todos los que son TO92. Y dentro de esos teníamos todavía un montón, ¿verdad? Hay un montón de transistores. Y estos solo son algunos, no es que sean los únicos que hay. Todos estos transistores, más todos los que calzan en el encapsulado TO92, nos sirven ¿para qué? Para todo lo que acabamos de hacer. Precisamente para estos cálculos. Entonces, mientras estemos usando ese tipo de transistores, es válido usar esta tablita de resumen, que nos dice que en saturación la corriente de colector va a ser igual a un 75% de la corriente máxima que yo use de operación. Igual, ahora, para saturación, la tensión colector emisor siempre va a ser, la vamos a tomar como un voltio, y la beta o HFE la vamos a tomar como 100, porque era el valor mínimo. Entonces repito, si yo tengo una polarización fija, esta tabla es para polarización fija, circuito de polarización fija, muy importante, me falta el circuito de polarización fija. Entonces esta tablita resumen de circuito de polarización fija me va a permitir, repito, me va a permitir resumir todo. Entonces, en saturación, la corriente de colector es 75% de la IC máxima. La tensión colector emisor es 1 voltio. Y la HFE que voy a usar es precisamente 100. Ahora, si yo trabajo en activa, repito, si yo trabajo en la zona activa, resulta que lo que voy a tener ahí en la zona activa es lo siguiente, es que la tensión, repito, vamos ok, aquí, si estoy en la zona activa, para no revolvernos, la zona activa, la tensión colector emisor va a ser igual, la corriente de colector va a ser igual a un 50% de la IC máxima. La tensión colector emisor debería ser igual a un 50% de la VCC. Y la HFE que voy a usar es la máxima, o sea, de 300. Por otro lado, si yo lo que voy a hacer es trabajar en corte, repito, si lo que voy a hacer es trabajar en corte, entonces resulta que para corte la corriente de colector va a ser un dato inicial, la vamos a hacer siempre igual a 1 miliamperio. La tensión colector emisor sería igual a el 95% de la VCC, y la HFE o beta que voy a usar va a ser la máxima que estaba reportada ahí, que era de 300.